Bien, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a compartir esta temática, y gracias a todos también aquí presentes, especialmente a los organizadores y a las cámaras. Y para mí es un honor estar también compartiendo aquí en la ciudad de Barquisimeto, porque en Barquisimeto es donde los jesuitas iniciamos nuestra formación como jesuitas. Entonces siempre la guardamos en el corazón. Y Nelson fue uno de mis formadores también de inicio. Bueno, yo he titulado la presentación "El daño antropológico y las posibilidades de resiliencia en la Venezuela de hoy". Como ya hemos sido bastante atateados, tanto por Roberto y Mercedes, entonces vamos a hacer en cierto sentido una reflexión sobre todo esto que nos han propuesto. Una perspectiva desde el pensamiento social de la Iglesia. La clave con la que voy a reflexionar nuestra situación en esta línea es desde las claves del pensamiento social de la Iglesia. El presupuesto desde el pensamiento social de la Iglesia es que nuestra cultura va siendo el producto de nuestra relacionalidad. O sea, la clave hermenéutica para reflexionar desde el pensamiento social de la Iglesia es la relacionalidad. Y este elemento va a ser muy importante, porque en ese sentido vamos a coincidir bastante con las percepciones anteriores. Entonces, la matriz es la matriz relacional. ¿Qué significa esto? Parafraseando a lo que decía Marx, de que el modo de producción determina el producto, podríamos decir desde aquí que el modo de relación configura el producto cultural. O sea, lo que somos es el producto de nuestras relaciones. Por eso fíjense que el centro del Evangelio, de la oferta de Jesús, es el Padre Nuestro, que es en definitiva una oferta relacional. O sea, Jesús no viene a inaugurar una religión, sino viene a proponer una nueva relacionalidad. Y esa nueva relacionalidad es la fraternidad. Recuerden que en la Revolución Francesa la consigna es igualdad, libertad y fraternidad. Hubo quienes hicieron bandera de la igualdad y vinieron los totalitarismos. Hicieron bandera de la libertad y vino el liberalismo, el neoliberalismo, y la excluida fue la fraternidad. Y por eso en las bienaventuranzas se dice: propósito de la paz, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, que quien trabaja por la paz está en este horizonte de la fraternidad, y ese es el camino. Y es el camino alternativo al capitalismo y al liberalismo, al capitalismo y al socialismo, no excluyendo, recuperando lo mejor del capitalismo y recuperando lo mejor del socialismo. Entonces, desde el pensamiento social de la Iglesia, pues el tema de la fraternidad es el horizonte de comprensión, y la clave hermenéutica es la relacionalidad. Cuando tomamos esta clave para pensar la realidad, la pregunta que
nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el derrotero de las dinámicas de relación en la que estamos participando como sociedad? ¿Cómo se expresa? ¿Y hacia dónde va? ¿Y cómo revertir y superar este derrotero si vemos que ese derrotero es hacia algo que no apunta hacia el horizonte de la fraternidad, de la humanidad fraterna? Por eso aquí, fíjense, el tema de la convivencia y de la fraternidad implica lo que Roberto tanto hizo insistencia desde el punto de vista sociológico, que es el tema del diálogo, de la negociación, de los acuerdos, pactos. O sea, todo proceso de construcción, de convivencia hacia la paz tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento, por el diálogo, por la negociación, que llegue a acuerdos y a pactos de convivencia. Que eso es justamente lo que veíamos que está en crisis. Yo quisiera iniciar, a propósito de esto de la matriz relacional, con la matriz relacional económica, porque de una u otra manera aquí nos vamos a ir como a lo más estructural de lo que nos presentaba Mercedes, el tema de la corrupción. Estamos nosotros históricamente en una relación con la naturaleza, una relación económica que tiene como foco el extractivismo. ¿Qué pasa con las economías, con los países que viven del extractivismo? Pues el extractivismo genera una cultura rentista, y la cultura rentista es contraria a la productividad, a una cultura de la producción, y eso va a tener, ese modo de relación va a afectar el componente humano y el componente de la convivencia social. Venezuela es fundamentalmente un país petrolero que ha terminado siendo un petroestado. Y yo quisiera ver, para ver un poco el tema de lo relacional, cómo en dos casos, ¿verdad?, bastante comparativo, y que hay muchos estudios sobre esto, sobre el caso Venezuela y el caso Noruega. Ambos países son petroleros, pero ¿por qué Noruega es un país petrolero y no es un petroestado? ¿Y por qué Venezuela es un país petrolero que termina siendo un petroestado? En el caso de Noruega, es país petrolero, no petroestado, y una sociedad productiva. La diferencia está justamente, ambos países comienzan a ser países petroleros más o menos en el mismo momento. Y antes de eso eran ambos países muy pobres. ¿Qué pasó con Noruega que no pasó en Venezuela? Que los noruegos, cuando aparece el petróleo, la sociedad noruega se pregunta, el petróleo es de los noruegos, pero los noruegos no somos esta generación de noruegos, sino todos los noruegos que son y que vendrán. Y entonces crearon un fondo intergeneracional, de modo que todos los noruegos pudieran participar de ese recurso que es de todos. En segundo lugar, dijeron, bueno, pero nosotros también somos noruegos, entonces, ¿qué porcentaje nos toca a nosotros? ¿Y qué vamos a hacer con ese porcentaje que nos toca a nosotros? Eso que nos toca a nosotros, vamos a crear un fondo de estabilización macroeconómica, de modo que podamos crear un país productivo que siendo petrolero no sea petroestado. Y por eso un país petrolero que ha sido al mismo tiempo un país productivo. A diferencia de Venezuela, que ese debate se dio
pero no se llegó realmente a un consenso de qué hacer con los recursos del petróleo. Y entonces estamos siempre viviendo del vaivén del mercado. Entonces siempre que hay una fluctuación de los precios del petróleo en el mercado internacional, pues también afecta la economía interna. En cambio, Noruega creó como en su capa de ozono, ¿no? O sea, el fondo de amortización macroeconómica es como la capa de ozono que hace que el sol, que vendría siendo las fluctuaciones del mercado internacional, no afecte a la economía interna. Entonces, pues esto va a ser clave para comprender un poco también todo el tema de la corrupción. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con un petroestado? El petroestado termina siendo la principal empresa del país y por tanto el modo el Estado de ejercer sus funciones va a haber siempre la tentación totalitaria. Y la tentación totalitaria no es nueva, ahorita es radicalmente extrema, pero la tentación totalitaria siempre ha estado presente en la política venezolana. Las dictaduras, agarramos la historia de Venezuela y el militarismo y la dictadura ha estado siempre presente. El estatismo, el tema de Estado-gobierno, es interesante. Ustedes pregúntenle a cualquier público en Venezuela cuál es la distinción entre Estado-gobierno y por lo regular esos límites no se perciben. Eso de que el gobierno es el administrador temporal de los bienes públicos elegido por la sociedad por unos procedimientos y unos mecanismos, eso no está claro. Y que el Estado es el fruto del acuerdo social que enmarca la institucionalidad y que el gobierno administra eso. Eso no está claro en la cultura política del ciudadano común venezolano. ¿Eso qué significa? Que hay un déficit de ciudadanía. Pero más aún, el gobierno, en un petroestado, el partido de gobierno termina siendo un poder muy absoluto. Recuerden que, por ejemplo, Chávez, que llegó al poder con un discurso antipartido, ahora estamos en un totalitarismo de partido. Cuando él estaba de líder, era el líder que controla el partido, que controla el entonces, pero ahorita es un partido y dentro del partido las facciones que se distribuyen el poder. Entonces, en este esquema, pues todo lo que es emprendimiento, o sea, la productividad, el emprendimiento, la empresa, es bastante estrangulada. Y lo que se da es cazarrentas. Hay también, por ejemplo, estudios sobre la empresa privada venezolana y ha habido realmente, aunque ha existido y ahorita está más estrangulada que nunca, sin embargo, el tema del emprendimiento en Venezuela, como estructuralmente, por todo este tema del petroestado, no ha sido realmente algo, o sea, las empresas privadas venezolanas han vivido mucho también de la renta. Han chupado fundamentalmente de la teta del Estado. ¿Cómo incide esto en la cultura política? Bueno, el Estado se convierte en una maquinaria clientelar. Eso lo vivimos con los adecos, con el bipartidismo, y lo estamos viviendo hoy con mayor radicalidad. El populismo como paradigma exitoso de la política. Aquí yo tengo una anécdota que es impresionante. Yo me acuerdo cuando Aristóbulo Isturi fue alcalde de Caracas, que intentó hacer una gestión en la alcaldía novedosa, alternativa, de participación, y que es un paradigma bastante interesante cuando se dio todo ese giro de la copre, ¿verdad? Y estaban los procesos de
de gobernanza a nivel regional en ensayos de participación. Aristóbulo perdió después esas elecciones, y perdió después porque Ledesma hizo una campaña más en la línea de la vieja política del populismo. Y yo me acuerdo en una reunión donde estuvo Aristóbulo Isturi y María Cristina Iglesias evaluando con un grupo del Centro Humilla el tema de por qué habían perdido, y Aristóbulo Isturi dijo algo que fue así decepcionado y frustrado. Dijo: en Venezuela no se puede ganar si no se es populista. Para hacer algo hay que estar en el poder, y para estar en el poder solo se puede llegar al populismo, porque no hay modo de revertir la cultura política venezolana. Eso, ahora, viéndolo, uno dice, bueno, el tipo se asimiló a todas esas dinámicas. El mesianismo es otro elemento propio de esta cultura política. El mesianismo militar, el mesianismo político, civil también. Ahora, entre la crisis, el mesianismo hacia los Estados Unidos. Entonces, siempre estamos buscando como un salvador. El inmediatismo desmovilizador como agenda política también, o sea, que tiene que ver con el mesianismo también. Y hay un mesianismo que es, curiosamente, que ha reaparecido en estos tiempos, sobre todo desde 2014, que esto es el cuento de cuando la gente baja. Hay un mesianismo también esperando que la violencia social va a transformar las situaciones políticas. Y eso ya Roberto nos mostraba cómo el Caracazo lo que hizo fue deteriorar. El post-Caracazo implicó un deterioro más en la relacionalidad. Hoy hemos llegado al nivel más perverso de esta relacionalidad, que es la apropiación arbitraria de la cosa pública. Yo lo que quiero decir con esto es que, si bien no es comparable lo que estamos viviendo con tiempos anteriores, y que sin duda alguna en los 40 años de democracia hubo avances importantísimos en los ámbitos institucionales, sin embargo hay un elemento que ha estado presente y que hoy ha llegado a lo más perverso, que es el tema de entender la política, entender el Estado no al servicio de la ciudadanía, sino como una maquinaria clientelar al servicio de los partidos. Y eso tiene que ser revertido, y que eso tiene que ver mucho con la matriz relacional económica del petroestado. El tema, el paradigma del vencer versus el paradigma del convencer. En este momento tan difícil que estamos viviendo, el paradigma de la guerra es el paradigma del vencer. El otro es el enemigo que tengo que vencer, el otro no cuenta. Cuando le colocamos el prefijo con, todo lo que tiene el prefijo con implica el otro. Gústete o no te guste, tienes que habértela con el otro. Entonces, el paradigma del convencer es el paradigma de la política, que implica un diálogo, un reconocimiento y del convencencia. Ese es el paradigma de la política, que implica negociación, acuerdo, pacto. Y por eso el con, o sea, con el otro. O sea, si excluyes el otro, ya no estás en el paradigma de la política. El paradigma de la política implica necesariamente el reconocimiento de la alteridad del otro. Entonces, ¿por qué hablamos en el Centro Humilla del tema del daño antropológico, el deterioro antropológico? Por esto. Si hacemos una fenomenología del momento que estamos viviendo,
lo primero que tenemos que decir es que no hay Estado, con E minúscula. Es decir, que nuestro estar, del verbo estar, es incierto. Cada día tenemos que ir viendo cómo se resuelven las cosas. O sea, estamos en unos niveles de sobrevivencia muy básicos y por eso no hay Estado con minúsculas. O sea, el verbo estar está en crisis. Y lo más básico para la vida, lo que hay que garantizar principalmente es el estar. O sea, lo propio de una crisis humanitaria es que el estar entra en crisis. Por eso cuando uno interviene en una crisis humanitaria, lo primero que se le dicen a uno es: mantén un mínimo de disciplina personal que te dé cierta certidumbre, porque si no hay un estar, no puedes hacer nada. No hay Estado. El tema de los acuerdos está en crisis. Cuando Pérez Jiménez no había Estado de Derecho, pero había Estado. Cuando uno analiza las dictaduras del sur, no hay Estado de Derecho, y eso uno no lo quiere para nada. Pero había un Estado opresor, un Estado. Aquí hemos llegado al punto de que hay una privatización de tal calibre del Estado que no hay Estado. Pues mucho menos Estado de Derecho. Entonces, y esto tiene que ver fundamentalmente con lo primero. La avaricia rompe el saco y esa relacionalidad ha llevado a una degradación. ¿Cómo incide en lo social? Pues la fragmentación del tejido social, un deterioro en la relacionalidad. Y la relacionalidad es primaria, atmósfera mafiosa, sobrevivencia. Fíjense, esto del tejido social es clave. O sea, hay una fragmentación de tal calibre que a veces no solo es que no haya estar, sino que el poco estar que está, nos sentimos participando en atmósferas mafiosas. A veces hasta para tomarse un cafecito, uno siente que el cafecito de una u otra manera lo vincula uno con las mafias. O sea, si tú yo vivo en La Vega, en la parte alta de La Vega. O sea, de una u otra manera todos estamos conectados con la mafia, consciente e inconscientemente. Porque estamos, cuando uno viene. Cuando yo voy del centro Comilla a La Vega, donde vivo, en la parte alta, y llego a las 5 de la tarde, a la India, y hay aquello, el precio regulado, porque también hay que poner el pasaje today, ¿no? Así como hay el huevo today también, el pasaje today. Huevo today es huevo regulado 4.50, el huevo mercado negro 1.000 tantos. El pasaje también hay un pasaje today, ¿no? O sea, el pasaje regulado, que bueno, tienes que llegarías a tu casa a las 11 de la noche. Y el pasaje no regulado, que ahora hay varias regulaciones, porque entonces hay la cola de los 500, la cola de los 700, la cola de los 1000, Eso está pasando. Y si quieres irte rápido, entonces te vas en la cola de los de 1000 bolívares. Bueno, eso es lo que digo, que no hay Estado del Estado, que no hay Estado, y mucho menos Estado de Derecho. Toda esta mafia, fragmentación de lo social, pues por supuesto incide en el sujeto personal, en nosotros, en el deterioro de la calidad de vida
nos afecta en el comportamiento ético, porque cosas que eran totalmente correctas y que de repente comienzas ya a decir, será, bueno, que sí. Y a nivel espiritual, pues las crisis espirituales son muy profundas también, porque la gente comienza a sentir el peso a veces de la coparticipación consciente o inconscientemente en situaciones no éticas. Bueno, ahora, ¿cómo hablar de todo esto y no quedar en la desesperanza? Por eso el tema de la resiliencia y dónde apalancarnos para superar este daño antropológico. ¿Por qué hablamos de daño antropológico? Bueno, porque las condiciones objetivas que prevalecen amenazan la calidad de vida humana y las posibilidades. Sin embargo, también hay que decir que en medio de este daño antropológico, la cosa está llegando a tal fealdad que hay gente que comienza ya a decir no, y están dándole stop. Y eso es muy importante. A veces se dice que no hemos llegado a fondo, y a lo mejor colectivamente no todos hemos llegado a fondo, porque lo propio, lo terrible de este proceso de corrupción es que el gobierno, esta revolución, ha hecho de la corrupción una estrategia de poder. Entonces, la corrupción no solamente es un asunto de tipo de vivismo o de tal, sino que ha sido una, o sea, hay que comprenderla como una estrategia de poder. Por tanto, ante estas situaciones siempre hay que preguntarse a quién beneficia todo este desorden, todo este caos. Nada es auditable, todo eso es intencional, todo. Entonces, todo ese contexto objetivo, por supuesto, que resta las posibilidades para normalmente la sociedad venezolana y los sujetos, y nosotros como sujetos en esa sociedad, podamos desarrollarnos, ¿verdad?, dignamente. Sin embargo, tal es el deterioro que muchos en el barrio, en la clase media, en muchos lugares, la cosa es tan terrible, tan horrible, que la gente dice, esto, yo no participo de esto, y yo trato de superar esto, y tenemos que salir de esto. Entonces, allí, ese hecho ya es un hecho resiliente, o sea, cómo sobreponernos ante tanta adversidad. Entonces, a nivel personal, lo primero es, en lo que es nuestra estructura afectiva, a todos esta situación nos afecta. Pero sí podemos reducir cada uno, de acuerdo al trabajo personal que hagamos, los niveles de influencia. O sea, la realidad me afecta y tiene que afectarme, porque si no soy indiferente o insensible. Pero ¿cuál es el grado de influencia? Es allí donde tenemos que poner el foco. Trabajar por la paz implica comprender que la realidad nos va a afectar, pero que tenemos que trabajar los recursos para que esa afectación no nos influya. Es lo que dice el Papa a cada momento, que no nos roben el corazón. Que no nos roben el corazón. La otra, estos puntitos que
estoy colocando aquí son propios de la antropología más clásica cristiana, que los antiguos padres de iglesia llamaban la potencia del alma, la afectividad, la razón, la memoria, la imaginación y la voluntad, que en definitiva son como componentes desde el punto de vista antropológico de la interioridad humana. Entonces, ¿cómo ante una realidad pues, somos afectados? El trabajo allí es cómo hacer que esa afectación no me influya, o sea, que no me quite, no reduzca mis convicciones ni mi empeño de ser sujeto. La razón, la racionalidad, que en medio de esta situación no pierda la capacidad de dialogar, de negociar y de llegar a acuerdos. Entonces, el ejercicio cotidiano en todos los espacios, tanto familiares, vecinales, comunitarios, de trabajo, de dialogar, de negociar y de llegar a acuerdos, aunque sean mínimos, son fundamentales. Y eso también con uno mismo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que atenta contra el diálogo, la negociación y los acuerdos. Tanto que incluso es prácticamente un estúpido el que hable y propone algo sobre acuerdos y diálogo. El tema de la memoria. La construcción de una memoria alternativa, que sea una memoria reconciliada, una memoria resignificada por el perdón. Ese es un trabajo fundamental en todo proceso de paz. Estamos en una historia herida, tenemos que... Entonces, y la imaginación es movilizadora. Santa Teresa decía que es la loca de la casa, pero tiene una potencia impresionante de movilizar a la persona y a la sociedad. Por eso lo importante de trabajar narrativas de esperanza, o sea, recuperar todas las cosas buenas que se van haciendo, pequeñas, medianas, grandes, todo eso es importante celebrar. No podemos dejar de celebrar, dejar de festejar las cosas. Y la voluntad. Fíjense que en este proceso de dominación, una de las cosas que más se ha trabajado en el poder es el tema de eliminar la voluntad, desmovilizar. Desde los programas educativos, cuando un chamo le dicen que no va a presentar el curso o que raspando igualito va a pasar, está minando la voluntad. Y si minan la voluntad, por eso los antiguos colegios religiosos siempre tenían el tema del deporte, el impulsionismo, todo eso, por la formación de la voluntad, porque si se mina la voluntad, se desmoviliza. Entonces, el trabajo por la paz supone también un ejercicio propositivo de la voluntad. Y concluyo con esto. Imagino que todos han visto un discurso de un mexicano japonés, que yo creo que nos hace muy bien a nosotros, que nos habla de unas claves japonesas que dice: en el trabajo personal, y esto es muy importante en situaciones de crisis como la que vivimos, es bien importante apostar por el bien hacer. Personalmente, trata de hacer bien lo que tienes que hacer, porque eso va a implicar que vas a ganar en autodisciplina en una sociedad caótica. Entonces tú tienes autodisciplina, ejercicio de la responsabilidad, y vas a ser productivo. Y esa productividad, ese bien hacer, te va a llevar al bien tener, o sea, a la honestidad. Y quien disfruta del fruto del bien tener, difícilmente va a ser un corrupto. Entonces, el mayor blindaje contra la corrupción a nivel personal es el bien hacer que te lleva al bien tener. Y ese bien hacer y ese bien tener te lleva a un bienestar, que es la paz de conciencia, la paz interior, que esa es la mayor riqueza que podamos tener en la vida.
Y ese bienestar te lleva al bien común, a la apertura, a la solidaridad, a la corresponsabilidad. Entonces son claves fundamentales para la paz que creo que en los distintos pasos podemos trabajar. Y así podemos ir creando sujetos para el pacto social del que nos hablaba Roberto y sujetos blindados contra las posibilidades de la corrupción que nos